En esta cesta con sus cubiertos. Yo tomo el plato, lo vamos a poner acá, vamos a poner un plato. Depende de la dimensión que tenga el plato, es la cantidad de platos que van a caber. La posición sería esta. Pero hay una por línea. Yo sé que me iba a hacer esa pregunta, por eso lo voy a hacer gráfico. Se distribuye así y lo vamos distribuyendo así. Esa es la figura del posicionamiento de los platos. Todo este procedimiento, vasos, tazas, platos, cubiertos, tiene que pasar por un desconche. ¿Para qué? Si, ejemplo, acá se genera, hay vasos más grandes, un cóctel donde tenga residuos de fruta, hojas, algún cóctel, se hace el repase por agua, solo con agua, para evitar que los sedimentos, los cuerpos más enteros entren a la máquina. No importa si acá tenemos jugo, en estos casos como residuos de pulpa de algo, eso no es muy excluyente y entra a la máquina, sino netamente los componentes más gruesos. Mondadientes, que también hay muchas bombillas que son pequeñas bombillas. Todo eso que no ingresa a la máquina, ese pre-wash, tiene que ir con agua. En este caso, vamos a hacer una prueba con un cubierto que tiene manjar que está de hace un ratito. Eso se empieza a secar y cuesta un poco más que salga. Si en el momento de operación, eso va a ser inmediato el lavado. Siempre va a pasar todo por un pre-wash, con agua. Lo recalco harto para que no ocupen ni Quicks, ni detergente, ni ningún otro componente, porque la máquina ya tiene sus químicos. Si agregamos más químicos, posiblemente genere mucha espuma. Vamos a hacer una prueba con esto y después con eso. ¿Puede ocurrir que haya tanta espuma que salga para afuera? Si no tenemos ningún químico externo, solo trabajamos con los químicos de la máquina, no deberíamos tener ese problema. Ya. Es netamente cuando se combinan los químicos. En este caso, los químicos o los detergentes son más abrasivos, las proporciones por agua es muy mínima. La dilución en 30 litros de agua es como una gota. No es un Quicks. Es muy poquito. Es más abrasivo que un Quicks. Le Sí. faltó enseñar. Claro. Distribución de la vajilla, los cubiertos, sería así. Para ingresar a la máquina, no hay ningún problema que la cesta llena la apoyemos en la puerta aguanta una bandeja llena. No hay ningún problema, no es que se vaya a venir para acá, no, lo aguanta. Se empuja hacia adentro y se cierra la tapa. ¿Tiene una posición la bandeja? La bandeja es 50-50. Ya. Por donde va a caber. Acá tenemos el proceso de lavado, bueno, identificación en temperatura. Esto va a variar en temperatura de tanque, el agua que se puede ver acá, que uno abre la tapa y puede sacar el filtro y se ve. Ese es el agua de tanque, está alrededor de 60-62 grados. Y la de boiler, que es el último proceso de aclarado, está en 70-75 grados trabajando. Si se pueden acercar, lo pueden ver de ahí. Acá tenemos un relojito como un relojito de arena. Sí, lo veo. Eso es para elegir el lavado. Acá tenemos el lavado 1 en el relojito de arena, tenemos un pequeño cuadrito blanco. Si seleccionamos de nuevo, sale el 2. Como tiempo. El tiempo, no, es el lavado. El lavado. El 3. ¿Qué varía entre el primero, segundo y tercer lavado? Es tiempo, temperatura de agua y cantidad de agua con la que estoy utilizando el lavado. El primer lavado está en 60 segundos, lavado total. Segundo lavado, 90 segundos. Y tercer lavado, 120 segundos, es un poco más largo. El normal que se ocupa siempre es el lavado número 2. Es como el estándar, ¿no? Ahí puede lavar todo con ese lavado. Seleccionamos, yo voy a seleccionar el lavado más largo. Se selecciona el lavado más largo y con este botón se da el inicio. Un solo clic. Cuando la máquina está trabajando o está lavando, ese icono queda en azul. El proceso de lavado. Cuando termina, este icono queda apagado y titilante. Y usted puede sacar la máquina. ¿No tiene pito por si acaso? No. No. Suena, no suena. No suena. Ya. Ahí se va a demorar como 120 segundos, 130 segundos. Más no. Entonces ahora lo que está ocurriendo, le va a pedir un químico y otro. Claro, se dosifican los procesos de lavado. El tanque ya tiene su químico, cada cierto tiempo empieza a dosificar un poquito más los químicos. Aprovechando que está lavando, le vamos a aplicar los químicos. Acá tenemos dos químicos, los cuales tienen dos mangueras cada uno. Se identifica claramente la manguera azul con el bidón azul, el bidón no van a cambiar de color. La manguerita ploma con el bidón plomo. El bidón plomo es el detergente y el bidón azul es el abrillantador o el secante, que le llaman.
Cuando estos dos se juntan en el proceso de lavado, primero actúa el detergente, está todo el proceso de lavado, con este proceso que estamos escuchando, hay una pausa de 10 segundos para que termine ese proceso y viene el proceso del enjuague, que sería este detergente. Las proporciones son distintas. El proceso de lavado debería gastarse más rápido este que este. La proporción normal serían 2 bidones de detergente por uno de aclarado. Eso depende de cada lavado, eso no van a hacer chequeo interno. Yo les recomiendo ponerle la fecha ahora al bidón, revisar cuánto lleva desgastado el bidón de aquí a una semana hasta que se le acabe y ahí decir, cambiamos el bidón de aquí a 15 días, 10 días, 5 días, depende de la cantidad de lavado. Y al siguiente bidón se le pone la misma fecha y ahí tienen un catastro interno. Va a depender del flujo de lavado. Flujo de lavado. Se gasta la misma cantidad de químicos si yo meto un vaso como meto los 30 vasos. Es lo mismo, es por cantidad de lavados, cantidad que yo hago el proceso. No va a variar, no varía en que yo meta 10 tazas a que yo meta 40 tazas. No varía nada. Está lavando, no lo vuelve y sube. Si está lavando, usted la abre para saltar agua hirviendo hacia afuera, pero la máquina se va a detener. Es al instante, pero el proceso, como el agua está en suspensión, vacío sin saltar agua. Obviamente si yo la abro en este momento va a saltar agua hacia afuera, pero se va a detener, pero Se van a se quemar. van a quemar. No lo preocupa. Si cuando termina es clarito, empieza a destilar y deja de Que no va a funcionar. pasar el que no me suelta papel, la puede abrir. Tener que tocar un ataque y No nos ha pasado nunca. No, pero Ya. Si soy sincero, nunca nos ha pasado que alguien lava. Bueno, ahí detenió el proceso de lavado, hay 10 segundos de pausa y tira el Claro, proceso que- de aclarado. Lo que puede ocurrir es que, ya terminó. Con el, como es se. el proceso que terminó, o sea, el 10 segundos. Claro, pero. Pero Cuando yo voy a lava. tener que fijarse en la luz. Sí. De la luz. Ahora lo vamos a ver cuando termine. La luz. Este plástico no se lo puede retirar después. Sí, se lo retiran. El tema es que pasa cuando se lo retiran al inicio, tienen que tener una buena limpieza. Porque Ya. empieza un poco a engrasar. Si no tenemos limpieza externa, se va a ver fea, aunque estemos dentro impecable. Yo he visto que los clientes se lo dejan. Se lo dejan. De que recién como al segundo año se empieza como a despegar y ahí recién se lo sacan ya. y tienen como una máquina nueva. Dura. Sí, Ya. sí, Sí. dura. Está bien. Se apaga el icono. Porque está jugando. No, se apaga el icono, terminó el proceso de lavado. Terminó. ¿Ya terminó? Terminó. Sí. Vamos Vamos a abre ver qué la tal. vajilla. Vamos a ver qué tal. Y así salen un poco caliente, porque trabaja con agua caliente. Y así saldría. Se demora, el proceso de secado automático, entre comillas, que tiene, es distinto al metal, con el vidrio, con la vajilla. Vamos a aprovechar, vamos a dejar esto a un lado. ¿Y ya tiró el líquido del otro? Sí, pues sí, ya lo hizo ya. ¿Lo vamos a hacer de nuevo? Sí, lava la Con el losa. proceso- Ahora se radio. Lava la losa en 3 minutos. Digamos Más o que en menos. 1 minuto y algo, 1 minuto Ya. 40 más. Y esto consume muy poquita agua también. Sí, el proceso el agua recirculante bota por lavado, debe botar 1 litro, 1.200 por lavado. Si lavamos esta misma cantidad de vajilla a mano, en un plato botamos 2 litros. Por lo cual vuelve un producto de una máquina súper ecológica. Es ecológica, esa es la palabra. Vamos a probar en este mismo proceso, ahí tenemos un plato un poquito más manchado, un poquito más seco, pero con el primer lavado, para que se note la diferencia entre el más largo y el más pequeño. Ya. El más corto, digamos. Se selecciona con el relojito. Ahí está en el primer lavado. Si lo vuelvo a seleccionar, segundo lavado, vuelvo a seleccionar, tercer lavado. Y ahí empezamos de nuevo del principio. Primer lavado, le damos inicio con el mismo botón de inicio. Y empieza a hacer el proceso de lavado. Si ustedes se fijan, Se sacó el marco. aquí el cubierto que estaba más pegado ya está limpio. Este cubierto ya estaría listo para ser utilizado, porque queda desinfectado y queda limpio. O sea, desde el proceso de secado, porque tomamos la vajilla, lo dejamos en la zona de secado para volver a ocupar la cesta, para volver a cargar, este cubierto ya estaría seco, estaría ideal para poder ocupar. Si quiere un poquito más de brillo, le pasamos un pequeño paño antes de ponerlo al comenzar. Sería lo cubierto. La variación de cuánto se demora más, en qué componente se seca más rápido, es distinta entre vidrio, con metal y con vajilla. Aquí están los vasos, se demoran un poquito más. En las cocinas, ¿cómo tienen su línea de trabajo? Por ejemplo, acá los desconchan. Claro, Aquí, bueno, ponen Claro. la bandeja acá, ahí, y ahí el secado y una cosa así. justamente en las cocinas es así más o menos. Yo creo que su zona de secado debería ser por allá. Se desconcha. Aquí tenemos todo el desconche, botamos en un basurero lo más enterito, pasamos por agua, vamos cargando la cesta a la máquina, de la máquina hacia la zona de secado y así Ah, sucesivamente el proceso. Así, ya. Ahí terminó.
Cuando termina el proceso de lavado se apaga el LED azul y ahí tú puedes abrir la puerta, sacas hacia afuera, se rescataron que este estaba más cochino que los demás, Claro. salió un peque. Y el proceso de secado Lava la luz en un minuto. varía un poco más entre los distintos componentes. La vamos a dejar por acá. Yo creo que ¿Qué más se puede lavar? Olla, bandeja, algo así, ¿no? La olla, bandejas tienen que ser con muy buen desconche, porque como vienen con los residuos con más grasitud, donde se cocina, donde eso, va a manchar un poco más rápido el agua. Y puede que tengan que hacer un desagüe para volver a cargar agua limpia. Ya. Si hacemos un buen desconche, le sacamos bien, si dejamos una olla con puré y el puré se secó de un día para otro, la raspamos bien, Claro. sí, va a salir impecable. Pero de eso Hay que tener esa preocupación. Un buen desconche. Teniendo eso en claro, el último proceso sería el tratamiento de agua, que sería este ablandador de agua. Lo único que hay que hacer acá es ir ingresando sal recurrentemente. El nivel de sal, para no dejarle proporciones un poco más complicado, mantener siempre el nivel de sal debajo de esta etiqueta. De la azul. Debajo de esta etiqueta, en esta línea, digamos. Ya. ¿Cuándo se nota una variación? De aquí a 5 días. Nunca hay que esperar que se vaya toda la sal. No. Si yo vemos que acá tenemos hasta acá más o menos la sal, si vemos que al ojo tenemos acá, con el saco de sal le echamos 1 o 2 o 3 o 4 puñados, depende de lo que se requiera. Siempre mantener así. ¿Por qué la sal? La sal. Nosotros, como en Chile, el agua tiene muchos minerales, si nosotros dejáramos el agua directa a la máquina, se generaría sarro de aquí a mañana. Porque trabaja a mucha temperatura. Trabaja a mucha temperatura, el tanque 60 grados y en el enjuague, que es un boiler un poquito más chiquitito, a 75-80 grados. Se generaría mucho calcio en muy poco tiempo. es como el cálculo. A medida que pasa el agua, Claro. haciendo el cálculo, toda esa sal y ese mineral se va pegando en las cañerías. Claro. Entonces, esto va a pasar lo mismo Por eso- que todo el tiempo. Por eso el suministro de agua pasa por el ablandador, se le quitan los minerales y de ahí a la máquina, para no generar ese Lo mismo que el problema. hervidor, que se junta esa Ese capita. sarro. Esto va. Si entra Exactamente. agua muy filtrada, no debería juntarse sarro acá en la máquina. Exactamente. Eso netamente se revisa, no sé, cada 5 días. Bajo un poquito de sal, siempre tener un saquito de sal a la mano y ir echándole. La sal puede ser de este tipo, como puede ser otro tipo que es con unos peles más enteros. El mismo proceso, no hay ninguna variación. Ya. ¿Se pueden Siempre. mezclar las sales? Sí. Lo único que hace el proceso del ablandador genera salmuera en el agua que quita los minerales. Y esto tiene un cabezal iónico, que sería esta bombona de resina, que todos los minerales quedan aquí. Ya, la resina, ¿cada cuánto tiempo? No, esto no lo tocan. Ustedes lo único que tienen que hacer acá es echarle sal. Ya. Nada más que echarle sal. Pero el proceso químico es esto. Entra agua, se salinifica, los minerales quedan en la resina de bombona, sale sin mineral el agua, hace la máquina y los residuos o el desecho sale por su desagüe. Ah, ya tiene. Ah, tiene desagüe, Hacia ya. el desagüe sería esta Ah, negrita ya. blanca. Esa era Tiene el la. autolavado, Ok. entonces. Sí, pues. eso Entonces, el proceso es igual que automático. el otro, sí. ya. Ese proceso es automático, este equipo no Ya. ocupa ni electricidad ni nada, solamente con la presión de agua. Presión de Por agua. eso se exige una presión de agua sobre los dos pares, Sí, sí, para que andamos- ese proceso se efectúe. Andamos bien. Si un poquito más bajo, no hace ese proceso y empieza a generar agua dura. Pero por eso lo único que se tiene que contemplar es que se vaya rellenando sal y el nivel de sal sería este. Más que eso no es lo que tiene Tiene que hacer. conectada solamente agua caliente, ¿no? Agua fría. Es agua fría. Solo el agua fría. Es agua fría. La cortada abajo. La caliente no la. Estuvimos hablando como 2 minutos de la sal y ya estoy Ya se secó. Tú te fijas, ya estaría para ocuparse. Claro. Lo bueno es cuando se seca ya queda sin el sarro, sin la aureola, el vaso Sin tampoco. Todo eso varía netamente si tenemos un buen desconche. Si vemos que el plato está saliendo un poco de aceitoso, con algún olor, porque el olor que tiene ahora es neutro. No huele ni a químico ni le huele a desecho orgánico. Es un olor neutro. Tú lo tocas, no tiene como se desliza como si fuera aceitoso. No tiene tiene nada adicional. Si tú ves que en una carga sale y veo que veo que tiene como una aureola aceitosa, es porque el agua ya está demasiado manchada. ¿Y por qué se mancha el agua? Por un mal desconche. Ya. Porque si nosotros tenemos un mal desconche y en los filtros se lo empiezan a quedar su pedacería de hueso, de ensalada, de lechuga o algo,
El agua va a seguir recirculando igual, Pero va a quedar producto. pero eso se empieza a deshacer por la misma presión y temperatura. Y cuando se empieza a deshacer, empieza a manchar el agua y eso, como es orgánico, la temperatura lo empieza a descomponer más rápido. Y por eso queda el agua manchada y queda agua nada. Por eso se especifica un poco que el desconche es bien importante para el acabado final de la máquina. Sí. A la máquina no tiene agua, algún filtro, alguna mallita que hay que sacar ahí. Ahora vamos por ahí. Ahora vamos, ya. Cuando se termina el proceso, ya está la operación. No sé si acá tienen turno día, mañana y noche. Yo digo que el desagüe con un buen desconche se hace, el cambio de agua se hace una vez al día, cuando se termina la jornada. Para hacer la autolimpieza de la máquina, se apaga la máquina con un clic y con el mismo que realizamos el lavado con la máquina apagada, empieza el proceso de desagüe. ¿Qué hace la máquina? Empieza a botar el agua, reutiliza el agua del boiler, limpia internamente y bota toda su agua, queda sin agua. Ese proceso demoraría entre 15 minutos, 20 minutos. Eso es al finalizar el día. Nada. Ya. Netamente para hacer la limpieza interna de la máquina. La máquina tiene que tener su limpieza interna. Ahí está ocupando el agua del boiler para autolimpiarse. Pero si va a quedar residuo en su filtro, si es que llegamos a tener un desconcho. Siempre va a pasar una pequeña hoja, eso es normal. Pero eso es lo importante de la limpieza interna, para que eso normal lo extraigamos antes de que pase a la pompa, pase a su manguera y se quede obstruido. Ya. Suponiendo que ya terminó, para no hacer el cuento largo, porque se demora un poco, cuando termina, esto se apaga y quedaría así. Con la diferencia que internamente no te quedaría sin agua. Puede que quede este vapor porque hubo el agua caliente, pero no queda, internamente quedaría sin agua. En ese momento, uno tiene que tomar los brazos, acá tiene una pequeña tuerca, no sé si la alcanzan a ver, Sí. una pequeña tuerca, con la mano, un poco mojado, con la mano uno toma la tuerca y la gira. Así sacamos los brazos. Este sería el brazo inferior, el brazo de abajo. ¿Tiene posición el brazo de arriba abajo? Tiene ¿Son una pequeña iguales? diferencia que se va a Ya. explicar. Ay, no lo puedo tomar. Ay, no lo puedo tomar. No se me acuerda ya que no lo puedo tomar bien. Un segundito. No lo puedo tomar bien, entonces está muy refaloso. ¿Y eso es necesario sacar los semis grandes? No. Ahí está. No, es que como no lo podía tomar bien y como está nuevo, viene un poquito apretado. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia con el brazo de arriba y el brazo de abajo? El brazo de abajo, el perno es más cortito, perdón, el brazo de arriba el perno es más cortito y el brazo de abajo el perno un poquito más largo. Es la única diferencia. Este tiene que ir abajo y este tiene que ir arriba. Ya. Al momento de montar estos brazos, si nosotros vemos que en los brazos, en las salidas de agua, tenemos alguna obstrucción, nosotros vamos a la manguera de desconche y lo vamos netamente con agua. Todo lo que uno, si yo ingreso agua por una de esas perforaciones, todo va a salir por acá. Si tenemos alguna obstrucción, un pedacito de choclito o algo, que es lo más normal, lo mismo con los brazos de lavado. Si ingresa agua por una de sus perforaciones y todo lo que tenga atrapado va a salir por esta perforación más grande. Y después, perdón, continuando con los brazos, lo vamos a dejar acá arriba. Seguimos sacando los brazos, quedan disponibles los filtros, que sería este y este, que serían sus filtros superficiales. Aquí había un pequeño papelito de algo, lo alcanzó a sacar. ¿Caché? Ahí. Estos son los filtros superficiales. Cualquier cosa que ingrese a la máquina, un pedacito de verdura o algo de los platos, todo queda acá. Todo esto se lava con agua.
se lavaría con agua. En el caso de tener algo más chico que esa perforación, ni cayera aquí el recipiente. No debería haber algo más chico porque no debería ingresar nada a la máquina. Si ingresa algo a la máquina y es muy minúsculo y es como la proporción mínima que podrías ingresar, ingresaría a estos filtros. Sí, los que están ahí. Y eso ya pasaría a las bombas. Y eso ya pasaría a los brazos. Si es muy mínimo. Y si pasa de nuevo a los brazos, va a estar recirculando hasta que la máquina desagüe y se va por el desagüe. Claro, estamos hablando de una pepa de frutilla, kiwi, por ahí. Eso es más chico. Eso se desintegra por la misma presión. Con lo mismo. Si algo como aquí podría pasar un mondadiente, por ejemplo. Sí. Por eso es importante que no ingresen antes a la Claro. máquina. Por eso hay que desconcharlo antes. Después de hacer el lavado previo solo con agua, se vuelve a poner. Ninguno de estos dispositivos va apretado. Está todo sobrepuesto, ¿no? Todo es sobrepuesto. Y tiene una sola posición. Más allá no hay que llegar. Hasta ahí nomás llegamos. Claro. Quiere no quiere. Realmente lo estamos ubicando Sí. mal. Sale una letra que dice Classic. Están siempre para arriba las dos. Hacia arriba, porque al otro lado no lo trae. Entonces ahí. Por si acaso. Le quedó un poquito alto. ¿Qué? Y para, los, ¿Basta? y para los brazos se identifica cuál es el más largo, El largo de abajo y el corto de se arriba. posiciona, ¿se fija? No entra nada apretado. Y para instalar el brazo, la tuerca la giramos y la presión, la última es hasta donde dé el brazo. Nunca queda apretado porque la recirculación del agua es contrarreloj, no se va a soltar por cuando empieza a girar. Si lo dejamos ahí, eso es suficiente. No hay que apretarlo, no hay que De tope sacarlo con nomás. llave, De tope. de tope con la mano. No es que haya que apretar, digamos el brazo, no es que llegamos a tope y tengamos que hacer fuerza, no. Es a lo que dé la mano, Ya. porque se entiende que uno tenemos más fuerza que otro. Para no dejar apretado el brazo. Sí. Aquí lo voy a dar la demostración para que puedan ver. Llegamos al tope y eso. Ahí giramos, llegamos al tope y eso sería. No hay que apretarlo. Para que después para el desmontaje sea más fácil. Y ahí sería. Todo esto, cuando el agua sea desaguada, queda sin agua. Si nosotros en las paredes internas tenemos grasitud, tenemos algo pegado con un pañito, sin algún detergente, sin nada, Sin con un nada. pañito se limpia, a presión de que la máquina está caliente. Y ahí quedaría. Vamos a meter un poquito de agua para mostrarle cuando es el inicio. Después se vuelve a llenar sola con agua. Sí. Cuando se prende. Claro. La máquina desagüó, ya la limpiamos, volvimos a montar todos sus filtros, todos sus brazos, llegamos al otro día temprano en la mañana, la encendimos 3 segundos en este botón y empieza a prender. Cuando está en proceso de encendido, este LED queda en rojo titilante. ¿Qué significa eso? Que empieza a llenar su agua, que empieza a calentar y alcanzar las temperaturas. Se demoró delante como 20 minutos en llegar a su temperatura. Y cuando queda lista para ser ocupada, este LED cambia a un verde fijo. Y cuando queda un verde fijo es porque la podemos ocupar. En rojo está llenando, en verde está la máquina lista y en azul está en proceso de lavado. Ahí la máquina llenó su boiler, el boiler sería a esta temperatura tiene que alcanzar alrededor de 70, 75 grados y esa temperatura la echa al tanque a través de los brazos y así sucesivamente hasta que ambos alcancen su nivel de temperatura y su nivel de agua. Ahora se va a demorar unos 10 minutos, más o menos, pero eso sería. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? O sea que lo ideal es llegar en la mañana y encenderlo. Sí, ustedes llegan en la mañana, tapa acá, la prenden y pueden hacer cualquier otra cosa, eso lo hacen Ah, solo. ¿hasta Y cuándo? Porque mantenerla prendida hasta que se termine. Ya cuando la tienen prendida, la máquina se regula sola. Ella va consumiendo un poquito de energía eléctrica para mantener Claro, caliente ahí. Es mínimo, Ya. si el agua acá baja a 1 o 2 grados, empieza a calentar un poquito.
Ya. Para siempre tener la lista para que vengan y se pueda jugar en el momento. Pero eso sería el modo del uso y limpieza de la máquina. Más programación aquí, nada. Nada, lo único que tienen que hacer acá es seleccionamos qué tipo de lavado queremos. ¿Sí? 1, 2, 3, queremos el 1, le damos inicio. Podemos terminar con el 1, después, no, me quedo mal, le ponemos con el 2. Necesito más tiempo porque lo que tenía ya no lo desconché y se pegó. Obviamente por algo más pegado, con más tiempo, tiene que ver un lado con más tiempo. Le seleccionamos el 3 y así. Para lavar la máquina había que apagarla y ponerla ahí. Para la autolimpieza se apaga y se da el lavado y empieza la autolimpieza. Para la máquina encendida, para que alcance sus temperaturas. ¿Y el de temperatura es para cambiar temperatura? ¿O Netamente el de temperatura es porque acá estamos en Celsius, seleccionamos, cambia a Fahrenheit. ya. Es netamente eso. Eso, Es que como Fahrenheit. es una máquina internacional, Sí. hay otra. Es como la Ouija, en centímetros y en pulgadas. Se aseguran a que el alcance del usuario sea Sí. en Europa ocupan Fahrenheit y aquí en Latinoamérica ocupamos Celsius para que sea el sistema de medición sea a la mano. Es lo único que varía. Más mantención es eso, ¿no? Claro, ese es el usuario. El usuario, claro. Si te requiere también Winterhalter tiene programas de Sí, una mantención anual ahí de... Sí. No sé si te gustaría que llegara esa información. La- Porque ahí hay Sí. descuento en químico, descuento en cosas. Sí, el Luis el vendedor, no sé si... Ya te entrego esa información. Él no iba a cuadrar ahí la mantención anual. Ningún problema. La Así mantención es periódica, nosotros venimos, respondemos preguntas, a veces hay personas nuevas, esto se vuelve a hacer en la mantención sin ningún problema. Ya. Si tienen algún fallo, algún problema, nosotros lo vemos. Si necesitamos en el momento de desarmar la máquina entera, la desarmamos para sacar el fallo y que la máquina siempre esté operativa. ¿Cuánto tiempo tiene así que puede venir la gente técnico a revisarla? ¿Un año? ¿2 años? De garantía no sé. No me acuerdo cuál es la garantía. No sabría decirte cuál es la garantía. Habría que hablarlo con Depende del contrato, depende con el del Luis. vendedor, todo eso varía. Ya, y entonces yo tengo que estar atento que no se acabe el químico. Claro, de aquí la variación del químico, yo creo que en unos 10 días recién vaya a haber una Los variación. bidones son de 10 litros, de 10, Claro, el de oriental de 10 y el detergente de 12. de 12. Entonces lo que puedo hacer, si le queda un conchito, pongo uno nuevo y ese conchito lo echo al nuevo. Exactamente. Ya, Eso es para optimizar. ya. No sé qué cantidad de flujo tienen, porque eso varía. Temporada de invierno la verdad Pero, baja. ¿qué es lo que hago? Pero verano ahí... Si queda ese resto, coloco uno nuevo. Hace un poquito de se lo echo acá. Lo que queda el conchito, ¿no es necesario echarle agüita y después ponerlo acá? No. Lo que cayó, ¿no? Sí, no. Es que como va por succión, tú tienes que entender que el bidón está estático y la succión empieza por abajo. O sea, si tenemos este nivel, baja este nivel y ese residuo que queda como en las paredes, por decantación, va a ir bajando automáticamente, porque el bidón no lo estamos moviendo, está estático. Y todo lo que sube tiene que bajar por gravedad. Va siempre sí o sí va a irse al fondo. Siempre el residuo que queda es mínimo, no alcanza a ser un dedo de un vaso. No alcanza menos que eso, es súper poco. Lo alcanza porque la succión en suspensión, porque estas son bombas por succión. La suspensión hace que el residuo nunca sea tanto en el bidón abajo, siempre es como la mitad de, si tomo un vaso, es como la mitad de mi dedo, y mi dedo chico. Es lo que sobra en el bidón en general. ¿Eso se puede mover? ¿Este volador? Sí, tiene su ruedita. Ya Sí, está, sí. vale. La rueda queda cómoda acá, nosotros lo tomamos, lo podemos mover, llenamos de sal, ponemos la tapa y lo volvemos a su posición. Ya. No hay ningún problema. Creo que estamos bien con la... Sí, con toda de la todas info. formas, si después de ir nos requieren que vengamos de nuevo a cualquier duda o consulta, no hay ningún problema. se Si vuelve a uno volver. tuviera mucho flujo tendría que comprar más bandejas ya. Sí, también tenemos Una estos cosa así. bandejas, tenemos Ya. de todo eso Pues sacando implementos y adicionales. vendiendo. Claro, Sí, sacando, metiendo ya. Claro, ¿Los bidones ¿no? pueden quedar a nivel piso? ¿Qué cosa? ¿Los bidones pueden quedar después a nivel piso? Sí, sin ningún problema. Lo pusimos ahí porque como estaba disponible, Sí. porque hay unos mesones que tienen el arco, tienen como un arco acá y esto queda libre.
tiene manguera suficiente como para trasladarlo, moverlo. Si tú lo tomas, ¿te fijas? Tenemos casi 1 metro más, lo podemos poner para acá. Aquí abrimos el otro, sacamos la lanza, lo podemos poner. Estos son pesitos, son los pesitos de cerámica. Tú lo pones dentro del bidón y baja solo. Son los pequeños pesitos de cerámica. Esa es la bombita. ¿Sí? Tú lo pones. Lo que haría yo, le haría un hoyito a la tapa y lo dejaría con tapa. ¿Qué pasa con el tema de dejarlo con tapa? Si Que el aire. Se hace un vacío. se hace un vacío en el bidón. Ya. Si vas a hacer un hoyo y vas a pasar eso, pero el hoyo tiene que ser suficientemente grande como Claro. para que pase el casquillo de Sí. cerámica. Que no se desconecta el. No se desconecta. ¿Qué pasa? Porque hay otro modelo que tiene unas lanzas y la gente toma el bidón y la tapa con la misma lanza, perfora la tapa, pero ahí deberían haber dos perforaciones, una para la lanza y otra para la recirculación. El aire. Porque llega un punto que el aire en el bidón no tiene aire en el bidón, se hace un vacío y no recircula detergente. Claro. Por eso es más óptimo se le saca la tapa y se Sí. deja caer ahí más práctico. Ya. Sí, como para poder- Entonces, no, yo lo decía por derrame, por cosas así que no, pero no, poco Y por probable. eso se deja estático. Sí. Esta máquina, ¿qué dices tú? ¿Mejor dejarla con alguna fijación acá por temblores? ¿O cómo No lo- debería porque la máquina tiene, estas patas son como succionadas, como que son como pseudo chupones, quedan como a ras y quedan como al vacío, Como la ventosa. una cosa así. No tendría ningún problema y también está calculado que si yo bajo la capota, digamos la tapa, perdón, pongo mi cesta Bien. llena, si llena de platos, llena de vasos, no se va a venir para acá porque los motores más pesados están haciendo contrapeso, están en la parte posterior. Ya. Como las bombas más pesadas que tiene la máquina están en la parte posterior, por eso hace que el contrapeso, Acá. porque si no, a esta altura, si no pongo algo muy pesado en la puerta, Claro, se se debería puede venir. venir. No es así. La pone directamente en el piso, la máquina, ¿o no? Esta máquina es para el bajo mostrador, o sea, Es pa' piso. tendría que ponerla abajo de acá. ¿Por qué yo le recomiendo que esté a esta altura? Porque a nivel usuario, si yo hago Bandeja. este gesto técnico Sí. 6 veces por día, por un año, Sí. tu espalda lo va a recordar. Sí. ¿Qué? Pero si la quieren bajar, ya es para el Lo que usuario. pasa es que van muy bajas, van a tener que usar unos zapatos así para que. Unos tacos. Vamos a ir al metro que me hago una Eh, mesita. Capaz que me equivoque y meta hasta la mano, No, yo la base. es diferente que yo cargo mi cesta y hago esto. Ah, sí. No salgo de mi eje a Sí. hacer esto. Sí, esa es la. Al principio no va a haber ningún problema. Después de no, un tiempo sí. se va a acordar que por qué me duele la espalda. Sí. Muchos clientes hacen eso. La máquina la dejan en una posición abajo y después el usuario, el que ocupa la máquina, dice, oye, pero es que está muy abajo, y mandan a hacer un mesón y nos dicen, nos pueden ayudar a reestructurar y volver a poner la máquina arriba, ningún problema. Pero estas idealmente son trabajo mesón. Ya. Pero es un buen punto que lo hayan puesto en una mesa inmediato, porque sería... Sí, es que nos comentó él que era más fácil de trabajarla. Sí, sí. Si no hay químico y ¿Qué pasa? lava con agua nomás al final. Entiendo. Si llegara a pasar Se el... entiende que la manguera, el químico, la manguera está purgada. Tengo alrededor de 1,5 metros de manguera ya. y las proporciones son mínimas. O sea, no es que tiene un chorro de detergente, es como una gota. Si yo me olvido y digo, pasaron 2 días, no sé en qué momento se me vació el bidón, tú vas a ver la manguera va a tener una burbuja de aire. Tú pones un bidón nuevo y se va a volver a rellenar mientras esté tirando Ya. detergente. Ya, El ya. tándem es como, tiene un par de días, no es que tengamos que cambiarlo al de inicio, no, porque la manguera va a tener su químico. No hay una alerta que diga, oye, no hay No, químico. Este modelo no, Ya. hay otros modelos que sí, que por cantidad de químicos dice falta químico. Hay que ver, tú te acercas, claro, el bidón está muy bajo, hay que ponerlo no. Este modelo no, hay otros modelos sí que hay una gama variada para... Sí, sí, hay para eso. varios ¿La modelos. marca o la que tiene en la polera? Este es la marca de la máquina, es Classic, el modelo es Classic de Winterhalter. ¿Se entiende? Este es de la línea Classic de Winterhalter, está la línea UC Winterhalter y está la línea Winterhalter de Winterhalter. Que es como Es lo más como- premium top de la línea es Winterhalter. Es como Pero Volkswagen, esta es la Audi línea y... Classic de Winterhalter. Es lo mismo, pero Winterhalter. Ya, es como el fabricante Claro. Fiat Si tú- tiene Ferrari, Fiat y Es como otros tú más. compras un teléfono Samsung. Ah, sí.
y tú compras un Xiaomi. Tú abres y la tarjeta es Samsung. Es de Samsung, pero es de Xiaomi. Ah, ya. Cambiamos el nombre, pero es la misma empresa. Es como